Los países viven del largo plazo y las constituciones son eso. Siempre nos dicen 30, 40 años. Es una forma de decir. Pueden durar 200 si son buenas. Pueden durar 10 si no son tan buenas. Pueden cambiar los países y la necesidad de modificar las constituciones. Pero los países también viven del corto plazo y viven de la realidad. Viven de lo que ahora pasa. Y lo que ahora pasa es que tenemos una economía recalentada, con una inflación disparada y con una autoridad monetaria que tiene que tomar las medidas para las cuales están en el cargo en el Banco Central, que a través de las políticas monetarias tratar de restar, frenar un poco el dinamismo de esta economía. ¿Cómo lo hace? A través de las tasas de interés. Hoy fue el IPOM, Informe de Política Monetaria, es decir, el Banco Central explica en la Comisión de Hacienda del Senado por qué toma las decisiones que toma, por qué lleva la tasa de interés a los niveles que la tienen, que son bastante históricos, si se puede decir, en el último tiempo, muy altas. Ricardo Lagos Weber, senador PPD, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, está con nosotros. Ricardo, buenas noches, gracias por seguirnos. Muy buenas noches, Matías. Un gusto de poder conversar con ustedes. Igualmente, pues. Bueno, hoy día recibieron al Banco Central, su presidenta, Rosana Costa, hizo explicaciones y habló, bueno, como debe hablar un presidente del Banco Central, con la realidad y los números sobre la mesa, que estamos pasando por momentos muy difíciles, pero para partir por algo más o menos positivo. Dejó la sensación de que estaríamos en los puntos más altos de tasa de interés, no sé por cuánto tiempo, pero que hacia el 24 podría ceder ya la inflación. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, el informe, bueno, en general son bien completos los informes de política monetaria y lo que hacen es explicar, no necesariamente en términos sencillos, pero de explicar por qué tomaron la decisión que tomaron. Y aquí que me caben como 2 o 3 comentarios rápidos. Uno, fue un informe que se valora por la crudeza que tuvo. O sea, fue muy claro, la inflación es alta y seguirá así, ¿ya? Y nos va a acompañar una sostenida en el nivel de precio por un periodo de año y medio, 2 años, hasta que logre disminuir el alza del nivel de precio hasta lo que llaman ellos el rango meta, hasta la meta de tener una inflación que bordee el 3%. Claro. Pero para esos efectos, la tasa de interés, que hoy día se anunció ayer que iba a subir sustantivamente, ellos entienden de que si todas las variables que ellos evalúan no se modifican sustantivamente, sería el máximo de tasa de interés que vamos a tener en este periodo. Puede ser que en un tiempo más se mantenga la tasa, pero si las variables, tanto domésticas como de afuera, no se modifican sustantivamente, vamos a seguir con esa tasa de interés. Y lo otro, que es bueno tenerlo e internalizarlo, y eso también se agradece la crudeza, es que desde el punto de vista de la actividad económica no va a ser positivo. Vamos a tener un año próximo negativo, ¿ya? Entonces, yo eso lo valoro. Y lo otro que fue novedad en el IPOM, y termino aquí, Matías, porque esto sí que entretenido para mí por lo menos, sí, pero es que para eso estamos hablando, para hablar de este tema. Los que toman la decisión en el Banco Central, y esto para la opinión pública pueden saberlo, hay un presidente que es la presidenta del Banco Central, pero hay otros 4 consejeros, y entre los 5, ellos deciden qué hacer con la tasa de interés. Y en este caso, hubo 3, incluida la presidenta, que optaron por un guarismo que fue el que imperó, y otros 2 un punto porcentual. Un punto porcentual para ubicar a la gente 100 puntos base. Exactamente, un punto porcentual entre los 3. Pero hubo uno que dijo, yo quiero subirla un poquito más, y hubo la consejera Stephanie Griffith-Jones que dijo, yo quiero que aumente pero menos. ¿Qué quiero decir esto? Que es tan complejo el tema de cómo abordar el alza del nivel de precio, que incluso entre 5 expertos, personas todas muy competentes, pero que llegado el minuto de la decisión pueden tener diferencias. Esto no es grave, pero demuestra lo difícil de la decisión. Y yo quiero relevar eso porque antes nos habríamos escandalizado y hoy día ya no. Senador Lagos, el punto es que la tasa de interés afecta directamente en la actividad económica. Es más caro pedir un crédito para poder invertir, y a eso quiero ir. El próximo año, lo que se ve este año, lo que resta de este año y el próximo, no solo la inflación nos está pegando muy duro, y esperemos que hacia el 24 mejore, 24, pero también la inversión. La inversión está muy requete contra chantada en buen chileno, disculpando la vulgaridad. Y sin inversión, usted sabe mejor que yo, porque es economista, sin inversión es imposible crecer de manera sustentable y de manera real, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que pasara al tema que va a entrar pronto al Congreso, que se discute ahora en el Congreso, que es la reforma también de los impuestos, la reforma tributaria. ¿Hasta qué punto
hay que volver a repensarla bien para que sea incentivo a la inversión. Bueno, efectivamente, en el tema de inversión, cuando uno revisa lo que son los catastros de proyectos de inversión grande, no hay o son muy pocos para los próximos años. Eso es una realidad. ¿Ya? Efectivamente, sin inversión usted no mueve la economía. Sobre la reforma tributaria, el ministro Mario Marcel, yo creo que ha dado muchas señales de la disposición que tiene a, si usted quiere, revisar, ajustar, modificar aquellos elementos que sean relativamente razonables y que permitan seguir recaudando recursos para bienes públicos, entendiendo tener una reforma tributaria que siempre va a tener que recaudar más. Y eso significa que alguien va a tener que pagar más impuestos. Entonces no quiero eludir ese tema, ni tampoco hacer el populista que vamos a encontrar la fórmula que vamos a recaudar más sin tener más impuestos, sin subir algunos impuestos o sin introducir nuevos impuestos. Eso no va a ocurrir. O sin tapar las ilusiones. Pero debemos buscar también mecanismos que generen menos distorsiones o al mismo tiempo mecanismos que generen incentivos para la inversión, que yo creo que vamos a poder discutirlo. Con todo, hay un elemento re importante, que es que la reforma tributaria puede tener distintas fases en su implementación. Yo puedo acordar un paquete tributario, Matías, pero no tengo por qué implementarlo el día de mañana de golpe y porrazo, para hablar en buen chileno como tú decías recién. Puedo acordar un marco tributario, fijar ciertos tributos nuevos, nuevos tramos, nuevas medidas, un royalty, pero puedo establecer un calendario de implementación del mismo que sea gradual en el tiempo. Con lo cual hago dos cosas: permito ajustar a los actores, pero al mismo tiempo doy certidumbre. Porque lo que sí mata la inversión es la incertidumbre. Estamos viendo que asumió recién una nueva primera ministra en Inglaterra. Ella es conservadora, es de otra ala que lo que tenemos nosotros hoy día en el gobierno, pero es interesante la reflexión que hace, porque dice que se pone como primera meta tratar de levantar una alicaída economía inglesa, británica, y ella propone bajar impuestos para echar a andar la máquina. Yo sé que son formas de pensar y que escuelas distintas, no quiero que necesariamente la comparta, pero es interesante sencillamente debatir sobre esos temas con madurez y con adultez, porque puede sonar muy voluntarista querer recaudar más que es razonable si es que no se crece, porque si no se crece, ¿qué saco yo con cobrar más porcentaje de algo que es más chico si no crecemos en la economía? ¿O no? ¿Hay madurez para discutir estas cosas sin sesgos ideológicos de un lado y de otro? Yo creo que sí, porque la hemos tenido en el pasado. Hemos puesto de acuerdo cuando las reformas han requerido perfeccionarse, lo hemos hecho. Quiero recordar una reforma que fue la reforma de la presidenta Michelle Bachelet cuando era ministro de Hacienda Alberto Arena, sí, que era una reforma que generó un cambio bien estructural. Pero no recaudó lo que esperaba. No recaudó lo que esperaba, es correcto, pero además agrego, si quiere, que yo siendo de gobierno oficialista, que mientras tramitamos la reforma, luego de escuchar a un sinnúmero de expertos, opiniones, académicos, tributaristas, se le introdujeron modificaciones bien sustantivas al proyecto original. Entonces, hay capacidad para hacer reformas. Yo creo que es posible. Pero en todo caso, yo no voy a hablar del gobierno británico, digamos, de la actual primera ministra, ¿no? Solamente recordarle que la primera ministra tiene opiniones cambiantes porque ahora es la campeona de que bueno que Inglaterra se fue del Brexit, operó el Brexit, pero antes era de la que estaba por quedarse en la Unión Europea, pero no importa, ya, lo digo para... Entonces, y no solo eso, fue presidenta de la juventud de lo que hoy día sería la oposición. O sea, bueno, está bien, pero lo que quiero era un Carlito que dice... Sí, hágale nomás. Pero bueno, lo que quiero es decir que creo que es posible pensar en una reforma tributaria en distintas áreas que permita recaudar más, hacerlo gradualmente, focalizar la reforma tributaria, pero lo que no puede hacer, Matías, porque no va a ocurrir, o no debería ocurrir, que un país con el nivel de desarrollo que tiene Chile, con las demandas de bienes públicos que tenemos, que son crecientes, producto precisamente de que es una sociedad que tiene mayores demandas, que tenemos una clase media más grande, tenemos que atender también esas demandas, y eso requiere recursos. Sí. Y nuestra estructura tributaria, de acuerdo a la OCDE, hoy día la carga tributaria está por debajo del promedio de la OCDE, a los países al mismo nivel que tenían ellos. ¿Desde dónde en la OCDE? Comparémonos con esa liga que queremos participar y queremos igualarnos, ¿no es cierto?, en regímenes impositivos. ¿Desde dónde se paga impuesto? Y se lo pregunto porque hay espacio y hay coraje político para eventualmente ampliar un poquitito la base. Hoy día se paga desde los 700.000 pesos hacia arriba aproximadamente algo de impuesto. Agregar un poquitito hacia abajo para que, ya que queremos hacer un régimen
democrático y social de derechos, donde más personas de las clases medias puedan acceder a más servicios públicos, que esas personas también retribuyen y paguen más, es decir, incorporar a más personas a pagar impuestos? ¿Es posible ampliar la base o no es posible? Desde el punto de vista teórico es posible, desde el punto de vista práctico yo lo veo bien difícil, para serme franco, no voy a vender humo. ¿Y en la ¿ya? OECD pagan desde más abajo? Cuando comparamos, pero un dato importante para los que están viendo el programa, así que todavía no se fue a las pailas del rating, No, es que... está subiendo, me dicen. No, que ocurre lo siguiente, que esos países de la OCDE son países, muchos de ellos más desarrollados, o si usted quiere, más justos, con sistemas tributarios, a mi juicio, más civilizados. El impuesto indirecto, el IVA, no es como en Chile. En Chile, que es un caso casi único en la OCDE, lo que recauda el fisco en materia tributaria, la mitad viene del impuesto al valor agregado del IVA. En esos otros países, que son tal vez más sanos desde el punto de vista de la exigencia a sus contribuyentes, eso no es así. A lo más llega al 18, 20 y al 22%. ¿Ya? Aquí es casi la mitad, y a veces ha sido más de la mitad. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquellos chilenos pagan que más tienen pobres. menos ingresos están soportando la carga indirecta mucho más grande. Yo me refería a impuesto a los ingresos. Es Yo me refería al impuesto a los ingresos de las personas. Yo sé, no, perdón, Matías, entendí la pregunta perfectamente. Lo que pasa es que yo te lo dije, creo que fui categórico. Yo lo encuentro que desde el punto de vista teórico sí, es posible. En Nueva Zelanda, usted paga impuestos desde el peso 1, del dólar 1 está pagando impuestos. Otra cosa que es un impuesto minúsculo. Sí, claro, ¿ya? progresivo. Pero introducirlo en Chile yo creo que va a ser muy difícil. Pero lo quiero recordar, en todo caso, que ellos en Nueva Zelanda no tienen un impuesto al valor agregado como en Chile, en donde si ustedes quieren, las clases medias, media emergentes o las familias más vulnerables están sobrellevando una carga adicional mayor a la que hacen los equivalentes en Nueva Zelanda o la OCDE. No estoy empatando, estoy diciendo que tenemos una situación ahí. Interesante conversación, Ricardo Lagos Weber, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. Muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, buenas noches.